Vamos a ir arrancando entonces con esto. Hola Pablo. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, todo bien, sí. Perfecto. Vamos a arrancar entonces ya con la clase. Ahí está. Perfecto. Y vamos a... Para que te voy a compartir la pantalla. Así. Bueno, tenemos esto acá. No, esto no me sirve. Ahí te veo a vos. ¿Ahí me ves a mí? Bueno, para que... Sí. Ahí estamos. Ahora, Ahí está, perfecto. Vamos a arrancar con el proyecto este de apuestas. Y vamos a traer esto para acá. Estamos con esto acá, ya estamos ahí, perfecto. Let's go. Listo. Che, de paso les pregunto, o sea, ¿todos recibieron el mail donde les pedía que me pasen los repositorios? Yo todavía no puedo subirlo. Bueno, no hay problema, era para saber. Bueno, habíamos hecho, lo último que habíamos hecho en la clase era el registro de las apuestas de los usuarios y el login. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a generar estos usuarios, vamos a permitir que ellos se logueen. Ya está grabando. Ya estoy grabando. Vamos a permitir que ellos se logueen, que registren un nuevo usuario, que se loguee. Por defecto se lo vamos a activar nosotros ahora al usuario y le vamos a asignar un perfil que va a ser jugador. Para esto primero vamos a arrancar creando los perfiles adentro del sistema para después poder usarlos. O sea, van a ver que es muy simple. Lo vamos a hacer desde el admin. ¿Qué pasa? Por ahora el perfil lo vamos a crear desde el admin porque lo vamos a usar como control general de ¿cómo se llama? De actores del sistema directamente. Entonces no hace falta que sea dinámica la generación de estos perfiles. No sé si me explico más o menos a qué me refiero. Para eso, ¿tienen todos corriendo ya el servidor? Perfecto. Vamos acá. Sí. Bueno. Hoy estoy medio trabado con el teclado y el mouse en general. Estamos. Esto acá lo pasamos para acá. Y esto lo vamos a tirar en una terminal por acá. Listo. Para eso, lo primero que vamos a hacer es entrar al administrador. /admin, se loguean, si no están logueados todavía. Y les abre. Vieron que tenemos los usuarios por un lado y tenemos los grupos por el otro, ¿no? Los grupos de Django, no sé por qué tengo un editor, pero bueno. Van a ver que por defecto tiene un nombre y tienen permisos con respecto a tablas, ¿no? ¿Qué pasa? Por ahora no le vamos a agregar esos permisos. Esos permisos lo que nos van a permitir es controlar si tiene acceso o no a escribir o a modificar algún tipo de dato. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos uno de los registros, olvidémonos del admin de arriba, vamos en el de apuestas. Van a ver que tiene como 3 partes estos permisos. Estos se definen automáticamente cuando creamos modelos y los importamos, se van generando estos permisos.
Fíjense que la primera parte es el nombre de la aplicación. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos una sola aplicación por ahora? ¿Estamos hasta ahí? Tenemos una sola aplicación que se llama apuestas. ¿Qué pasa? La segunda parte es el nombre del modelo. En este caso sería apuestas, preguntas y respuestas válidas. Son los tres modelos que habíamos creado. ¿Se acuerdan cuál es cada uno? El tema de los modelos, que la segunda parte del permiso es el nombre del modelo, que era apuestas, preguntas y respuestas válidas. ¿Se acuerdan qué era cada uno? Las apuestas son para hacer apuestas. Es la que usaba el jugador. La pregunta es para crear preguntas. Ajá. Y la respuesta para hacer respuestas. Exactamente. Muy bien. El único que te presta atención. El único que me está escuchando, porque ni siquiera había que prestar atención a algo de la clase anterior, solamente había que leer las pantallas. O sea, hermano, ni siquiera leerlo. No, ni siquiera leerlas, era simplemente para ver si acá. Fíjense que por cada uno de estos modelos tenemos tres registros. Uno que dice que puede agregar, uno que dice que puede modificar y el otro que dice que puede borrar. Si nosotros asignamos estos permisos, podemos o asignárselos a un usuario directamente o podemos insertarlos dentro de un grupo. Por ejemplo, acá tenemos por defecto el grupo editor, donde si yo le hago clic a cualquiera de estos permisos, o doble clic por ejemplo, me los va a pasar. Yo ahí lo que hice, dije, un editor puede agregar, modificar y borrar apuestas. Y esto de acá lo que va a hacer es, cuando usemos si nosotros le damos acceso al admin, ¿se acuerdan que el usuario tenía un check que era si es staff o no? Que yo les había dicho que eso lo que iba a hacer es permitirle entrar al admin. No iba a ver nada, pero iba a entrar. ¿Qué pasa? Una vez que entra, por defecto, cuando él está, va a poder entrar, va a poder ver la página, pero no va a poder ver ninguna tabla ni hacer ningún cambio. Desde acá nosotros le vamos a dar los permisos para que lo pueda hacer. Eso es desde el admin. A nosotros por ahí desde el admin no nos va a interesar mucho porque no lo vamos a usar como, o sea, no se lo vamos a dar al usuario en sí, pero esto mismo lo que nos va a permitir es después asignarle esos permisos y después poder nosotros por código controlar esos permisos. Entonces podemos ver si el usuario tiene acceso o no a alguna sección. Nosotros lo que vamos a hacer por ahora es, en vez de darle permisos, eso lo vamos a hacer después, porque por ahora, ¿cuántos perfiles les parece que nos harían falta? 3 perfiles, ¿cuáles? Editor, jugador y administrador. Perfecto, exactamente. Esos serían los 3 perfiles que nos van a hacer falta. ¿Qué pasa? El jugador en sí no va a necesitar ningún tipo de permiso especial. Porque, ¿qué pasa? Simplemente con decir que es un jugador, nosotros sabemos que lo único que va a poder hacer es apostar. Nada más que eso. Elegir un caso y seleccionar una respuesta. Y que se registre ese. Para eso lo que vamos a hacer es los vamos a dar de alta desde esta pantalla. Vamos a ir al Add Group. Fíjense acá donde está a la derecha. Acá hay un botón que dice Add Group. Y allí lo que vamos a hacer es vamos a hacer uno que sea jugador. Vamos a ir al final del grupo. Y vamos a hacer clic en Save and Other. Y Add Other, perdón. Ahí ya nos va a haber dado de alta el jugador y nos va a dejar el formulario limpio para poder crear otro. Y acá lo que vamos a hacer es el que nos faltaría, que es el administrador. El administrador en realidad lo vamos a guardar solamente para identificarlo. ¿Por qué? El permiso de administrador no va a estar dado por ese grupo en realidad. En realidad va a estar dado por el check de superuser, perdón. Fíjense que ahora nos figuran los 3 grupos acá abajo. ¿Los vieron? Bueno, vamos a asignarnos a nosotros el de administrador, pero de todas formas, fíjense, o sea, este no nos va a dar el acceso a nosotros como administradores, sino que el que lo va a hacer es el estatus de superuser. Ahora vamos a guardar esto. Hasta ahí todo bien. Por ahora no hicimos ningún cambio a nivel de código. Y lo que vamos a hacer ahora es aprovechar este permiso que nos dimos a nosotros mismos para agarrar y decir
para aprovechar este permiso que nos dimos y vamos a ir al HTML de apuestas. No, perdón, de apuestas no. Al de lista de apuestas. ¿Se acuerdan dentro de apps, apuestas, template? Teníamos la lista de las apuestas, apuestas list. Que allí tenía un botoncito que era el de edición. ¿Se acuerdan de eso? Uh-huh. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, me parece que yo... a ver. Por las dudas le voy a poner una E porque me parece que cambié algo y no tengo el acceso de... ¿cómo se llama esto? Me parece que no tengo los iconos. Ahora... ah, ya sé qué es. Le voy a sacar este icono de acá y le voy a poner solo el campito de edición. O sea, le voy a poner edit acá. ¿Se acuerdan que era este campito para entrar al formulario y editar la pregunta? El que hicimos antes, ¿no? Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es hacerlo que este campo sea... validar si debe o no mostrarse ese campo y esa opción. Para eso, vamos a agarrar y vamos a hacerle clic... vamos a agregarle una validación con un if. Básicamente lo que va a hacer es un if user, request.user y vamos a agregarle este filtro. Los filtros ¿cómo se llama? En Django, en los templates de Django se usa el pipe para aplicarse el filtro. ¿Qué pasa? El funcionamiento de un filtro es el siguiente. Toma la primera parte, el resultado de esta primera parte, se lo pasa como parámetro a la segunda parte, en este caso con un atributo. El atributo va a ser el nombre del grupo, y eso devuelve un resultado. ¿Me explico más o menos? ¿Se entiende cómo funcionan los filtros? Sí. ¿Se entiende o nada? Perfecto, me gusta más, prefiero que me digan que no antes que... viéramos la definición de... No qué hace el filtro, cómo funcionan los filtros. Por eso no importa qué haga el filtro. ¿Cómo es la lógica general de los filtros? Eso es lo que yo quiero saber si se entiende. Bueno. Los filtros... el pipeline sí. Carácter de línea vertical. Sí, ahí. El pipe S funciona como los... ¿Vieron el terminal de Linux que ustedes pueden agarrar y redirigir la salida de un comando hacia otro? ¿Tampoco estamos ahí? Si no estamos, no hay problema, prefiero que me lo digan. Genial. ¿Qué pasa? Hay básicamente, en los templates tenemos aproximadamente, son 1, 2, 3, 4 herramientas que nos brinda Django para usar. El primero es la variable o lo que sea entre llave y llave, que eso básicamente es la impresión directa del contenido en el HTML. ¿Estamos ahí? Sí. Perfecto. El segundo es esto, el llave porcentaje y una función adentro, que eso lo que nos va a permitir hacer es ejecutar un tag, se llaman tag templates, básicamente, un tag de Django que haga algo. Por ejemplo, puede ser como en este caso un if, que lo que hace básicamente, para que se den una idea, el if lo que hace, voy a hacer una cosa, el if lo que hace es valida esta expresión de acá. En el caso de, o sea, primero toma este fragmento de código de acá, ¿no? ¿Ven bien ahí o más o menos? Toman este fragmento, valida esta expresión, y en el caso de que esa expresión sea válida, lo que va a hacer es devolver esto e imprimirlo en la pantalla. Si ustedes se ponen a ver, no es más que una función. Es una función que podríamos definir en cualquier lenguaje, donde recibe un parámetro que es la validación, otro que es el contenido, lo procesa y lo devuelve. Esa es la segunda herramienta que nos brinda Python
para manejar templates. La tercera herramienta que nos va a brindar son los filtros. ¿Qué pasa? Los filtros por lo general no se usan independientemente. No es que podemos llamar un filtro solo. Decir llave porcentaje, filtro, llave porcentaje. El filtro se aplica a una variable por lo general o a un valor, a algo que devuelve un valor. ¿Cómo funciona el filtro en este caso? En este caso el filtro lo que va a hacer es, al usuario vieron que tenemos una parte, olvídense de esto y olvídense de eso. A este usuario de acá, lo que va a hacer es aplicarle ese filtro que está del otro lado del carácter, que va a recibir como parámetro el nombre de un grupo, y básicamente lo que va a hacer eso es decir, bueno, es como, vuelve a ser como una función que recibe dos parámetros, en este caso puntualmente. Recibe lo que está antes del carácter y lo que está después de los dos puntos son los dos atributos que recibiría esta función. Y lo que hacen es, en este caso en particular, es a este usuario, a este objeto usuario, se fija si tiene ese grupo incluido dentro de los grupos. Esos grupos son los que habíamos definido como grupos de seguridad en el administrador hace un ratito. Fíjense que si yo agarro ahora a este grupo de acá y le pongo, a ver, déjenme ver cómo lo había llamado. Lo había llamado administrador. Si yo agarro acá y le pongo administrador y cierro el if acá, ahora cuando yo vaya directamente al template de la lista de apuestas, pequeño detallito. ¿Qué pasa? El filtro, para poder usarlo, hay que importarlos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que yo les había comentado del include? En este caso, arriba, vieron que la primera línea es donde nosotros importamos, extendemos y hacemos todas las cosas. El extend, básicamente, es otra función de Django que la usamos arriba para decir que este template está extendiendo de otro. Para incorporarle funciones extras a las por defecto de Django, lo que tenemos que hacer es hacerle como si fuese un include. Exactamente, se usa el load. En el template, en vez de hacer include el nombre del paquete de funciones que vamos a usar, se usa el load. En este caso, el hash group, ese que está ahí abajo, se extiende de uno que se llama out extras. No me acuerdo si era extras. Out extras. Este out extras es una función, es un paquete que ya viene dentro de hash out extras, hash no registering. Qué lindo, esperen que no me lo está. Ay, qué bonito, che. No, esto es básicamente porque Dice que el auto extras no es. no está dentro de los que están por defectos. Esperen que vamos a ver. Ay, ¿dónde estamos? Esto, usuarios, grupos, a ver.
Grupos, qué bonito, grupos. Denme un segundo porque no existe más como era antes. Un café por el perro. Sí, prepáralo, tranquilo. Bueno, vamos para el otro lado entonces. A ver, no. Bueno, vamos a ir creando mientras tanto el usuario hasta que encuentre cómo se llama el tag nuevo. Porque no lo voy a encontrar acá rápidamente y no quiero perder tiempo. Esperen. Esto lo vamos a sacar de ahí y le voy a sacar este has access de acá y lo vamos a dejar así por ahora y ahí ya se lo acomodo esto. Es más, les muestro acá rápido lo que sí les quiero mostrar, el tema de los filtros, para cerrar este tema rápido y ahí ya. ¿Vieron cómo está, por ejemplo, el apuestas este? Fíjense que es un título que estaba acá arriba, que si yo agarro y le pongo así, ¿qué les parece que va a hacer? Si pongo eso. Y va a buscar algo que se llame apuestas. Fíjense que es un string, ¿no? Lo que va a hacer al tener los dobles llaves, va a volver, o sea, visualmente vamos a ver lo mismo. ¿Vieron? Porque lo que va a hacer es imprimir este string en el HTML. Para esto, ahora hay, por ejemplo, hay un filtro que se llama lower, que lo que va a hacer es ponerlo todo en minúscula. Más o menos, vieron que yo ahí lo que hice es como que al string ese lo hago pasar por esta función y me devuelve otro string. Es más, si yo acá los puedo, de hecho lo que tienen los filtros es que se pueden, ¿cómo se llama? Concatenar, por ejemplo, upper, y van a ver que me lo va a devolver todo en mayúscula, a pesar de que el filtro anterior me estaba poniendo todo en minúscula. ¿Más o menos se entiende ahora cómo funcionan los filtros? Es como que el resultado del anterior Al resultado anterior lo mueve lo va procesando el de la derecha, exactamente, así funciona. Acumulativo. Exactamente. El hash group es una El- función de dónde. O sea, era un hash group, este que yo les mostraba, que no lo pude encontrar ahora, es una función que venía en las versiones viejas de Django, que lo que hacía era un usuario, se fijaba si ese usuario tenía el grupo asociado dentro de su grupo. Y eso era lo que estaba tratando de... Eso es lo que estaba buscando, entonces te devuelve. Si lo tiene, te devuelve true, si no, te devuelve false. Por eso, pero no vamos a perder tiempo, ahora ya lo busco en un ratito y lo hacemos.
Ahora lo que vamos a hacer es crear un usuario. Crear el formulario de registro al usuario. Para eso vamos a usar el formulario de registro que viene por defecto en Django. Si bien Django no trae las vistas para registrar usuarios, ¿se acuerdan que yo les había mostrado que teníamos la vista para loguearse, para cambiar el password, para desloguearse, pero no tenemos para registrar usuario? Pero sí viene con formulario porque es el mismo formulario que va a tomar los datos y es el que va a crear el registro en la base de datos. Por ende, lo que vamos a tener que hacer es, al principio nomás, vamos a tener que arrancar creando una vista. Acá vamos a tener que crear la vista que nos va a permitir registrar el usuario. ¿Les parece? Aviso directo. No. Esa es una de las preguntas que le quería hacer. O sea, no estaría mal, podríamos crearlo dentro de Vue. ¿Les parece que dentro de la lógica nuestra, nosotros tenemos un proyecto, tenemos una aplicación que maneja las apuestas? Entonces, ¿Les parece que esa aplicación que maneja las apuestas sería la misma que debería manejar el registro de los usuarios? Porque vamos a usar los usuarios para la otra aplicación. Olvídate, podemos compartir los usuarios. Pero dentro de nuestro proyecto nosotros tenemos una aplicación que maneja las apuestas. Que va a ser la encargada de saber qué apuestas hay, qué respuestas hay y qué apostó cada usuario. Pero ¿les parece que sería correcto que creemos ahí mismo el registro del usuario? Lo correcto no sería crear otra aplicación que maneje, por ejemplo, el core de nuestra aplicación, de nuestro proyecto. Así que lo que vamos a hacer es crear una aplicación nueva que se va a llamar core, que por ahora solamente va a tener el registro de los usuarios. Después le vamos a ir sumando funcionalidades a esta aplicación, envío de mail o cosas por el estilo. Para eso, ¿se acuerdan cómo hacíamos para crear una aplicación? Primero, ¿dónde la creamos a la aplicación? en proyectos. O sea, ya tenemos nuestro proyecto, ¿no? Sí. Nuestro proyecto, estamos posicionados en el código fuente de nuestro proyecto. ¿Dónde deberíamos ahora crear la aplicación esta? Perfecto. Acá lo que vamos a hacer es Django admin start apps no, perdón. Ahora sí. Yo les dije que tengo un serio problema entre iniciar y estrellas. Start up, y ahí le vamos a poner el nombre. Originalmente teníamos apuestas, ahora lo que vamos a hacer es crear el core. Un segundito. Sí. Directamente dentro del proyecto o va dentro de. Dentro de la carpeta apps. de carpeta apps? ¿Por qué? Porque nosotros vamos, para organizar nuestro proyecto, vamos a ir metiendo todas las aplicaciones ahí adentro. Startup, core, y le vamos a dar enter. Eso nos va a haber creado esta carpeta con la aplicación completa de adentro. Disculpa, ¿me localizo en el SRC o adentro de apps? Adentro de apps. Adentro de apps. Ujú. De acá. La idea es que todas las aplicaciones que vayamos a crear las creemos ahí adentro. Si bien, sinceramente, capaz que para un proyecto chiquito no hace falta que lo separemos de esta forma, ¿no? La idea es que que tengan 2 o 3 aplicaciones, que vean cómo se manejan las cosas y por eso lo vamos a crear más prolijo. ¿Qué nombre le ponemos? Yo le puse core. Espérate. Mostrame luego el código de. ¿Del comando? Sí. Es ese comando que está acá arriba. Guión admin. Ya, Django-medio admin startup espacio el nombre que le damos a la aplicación. Yo le puse core porque va a ser la que voy a usar como núcleo de todas las funciones extras a la aplicación. Perdón, para el proyecto. También podría haber sido security, por ejemplo, porque maneja el registro de usuario, esas cosas, pero bueno, eso ya es una cuestión de gusto. Y ahí en interior de la. Sí, fíjate en LS. Ahora, si vamos al proyecto, vamos a tener nuestra aplicación core ahí creada. ¿Qué se imaginan que nos va a hacer falta
refrescando un poco, para crear un usuario, para registrar un usuario en nuestra aplicación. Si tenemos, básicamente, ¿qué era un usuario? Sacando eso, a nivel de sistema puro y duro, para nosotros. ¿Eh? El usuario es un problema. No, bueno, imagínate que no tenés contacto con el usuario, así que es problema del usuario. Un registro. Es un registro en una base de datos, un registro en un modelo. Para nosotros, el usuario es un registro más de un modelo que en este caso se llama usuario. ¿No? Entonces, si decimos que es un registro en un modelo, ¿cómo hacemos para crear este registro en el modelo? Crear una clase, Habían dos formas. un formulario, una clase. Exactamente. Una forma es ir al modelo directamente y crear la instancia y guardarla, y la otra es crear un formulario. En este caso vamos a usar el formulario que ya viene en Django. Por ende vamos a abrir la vista, vamos a crear una vista. Miren, yo les voy a contar una cosa. Vamos a tomar la vista que tenemos ya creada. ¿Se acuerdan la de la lista? Copien esta primera vista de acá. Vayan a apuestas, view. Copien esta primera vista de acá, la de la lista de apuestas. Ni siquiera la copien, no se gasten. Vamos a hacerlo más fácil. No se gasten porque no hay mucho. Vengan acá directamente. Abran la vista de Core. Esto es lo que van a ver inicialmente, ¿no? ¿Están todos ahí? Sí. Perfecto. Para poder hacer esto, vamos a tener que usar el formulario. Esperen un segundo, ¿dónde lo tenía? Pues lo había anotado y lo había buscado y lo había hecho esta vez. Bien. Vamos a usar los formularios que ya vienen por defecto en Django para crear usuarios. Estos formularios nosotros o lo podemos extender o simplemente los podemos usar. Eso como más les gusta a ustedes. Principalmente en este caso lo que vamos a hacer es vamos a usarlos directamente. Pueden creer que después de haberlo buscado, sacado y todo. No, denme un segundito nada más. Que ya lo tengo por acá. Ay, no, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Cómo me embolo. Bueno. No sé para qué carajo lo busqué y lo copio si al final después voy a guardar cualquier cosa. Acá está. Este es, ahora sí. El formulario que nosotros vamos a usar puntualmente es este, que está acá.
Vamos a ponerlo acá abajo. Y se va a llamar User Creating Form. Es un formulario que ya está definido en Django, que lo que tiene básicamente son los campos usuario, username en realidad, y password. Va a tener dos campos password, uno para guardar el password, o sea, lo que hace en realidad es valida entre los dos, y de esos dos va a registrar un usuario. En este caso, es esta línea, la línea 5 nada más. Es un formulario, está dentro de Django, contrib auto form, import user creation form. Luego de esto, lo que vamos a necesitar es crear la vista, o sea, copien esa línea, una vez que la tengan lista, avísenme y creamos la vista. Avísenme una vez que... ¿Ya estamos? Bueno. ¿Les parece que va a hacer falta en este caso una validación de si está logueado o no? El decorador de... Para crear un video. ¿Les parece que va a hacer falta? Sí, claro. No. Exactamente porque de hecho nunca va a poder estar logueado. Usuario para que... Justamente. Vamos a hacer un def register user request y listo. Hasta ahí arrancamos nuestra vista. Lo que vamos a hacer es definir un template ¿Por qué defino clase? porque... Me pintó. Sí, o sea, en realidad porque me parece que es una vista muy simple. Podríamos crear tranquilamente una clase, ¿no? O sea, como quieran eso. No, pero no, es más que nada para saber. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar el otro? Yo preferentemente uso siempre... Yo no soy de usar mucho las clases que vienen en Django por defecto. Por una cuestión de que... ¿Qué pasa? Esas clases... Bueno, la cuestión es más simple en realidad. Depende del tiempo que tengas para hacer las cosas, es que hago. Porque Tenemos 2 puntos de... 2 puntos. Porque empieza un bloque. ¿Cuál es el tema? La clase que ya viene por defecto en Django la vas a usar más rápido, ¿no? Cuando tenés que usar, por ejemplo, si tenés un atributo que lo vas a usar mucho en el post y en el get, lo definís global en la clase y ya está. Pero ¿cuál es el tema? A nivel de rendimiento, por ahí es mejor la clase definida de cero, porque vos manejás cómo querés el flujo de trabajo. No es que usa lo que ya está preestablecido tratando de abarcar la mayor cantidad de campos posible, por eso. Yo prefiero más los devs. La clase, en realidad, las clases de vistas genéricas de Django, yo se las di para que sepan cómo usarlas, pero yo personalmente uso más los devs. Las clases definidas desde cero. Bueno, ahora, digamos que, bueno, arranca nuestra vista, vamos a necesitar definir un template, un form y una validación. Template, vamos a ponerle por ahora vacío, no creamos ninguno. El form va a ser este user created form. Hasta ahí tenemos un template y un formulario. Y ahora lo que nos falta, ahí estamos. ¿Qué les parece que nos faltaría? No, en realidad los widgets ya están dados en el formulario. Preguntar si el request viene por get o por post. If request.method igual a post. Si es post, quiere decir que nos están mandando los datos ya. Por ende, lo que vamos a tener que hacer es validarlos y guardarlos en el caso de ser correcto. Lo que vamos a hacer ahí es decir, dijimos, if, form igual user
user created form, donde data va a ser igual a request.post. ¿Se acuerdan más o menos qué estamos haciendo acá? ¿Sí? Sí. If form.is-valid, entonces si es válido, form.save user igual a esto. Una vez que tenemos esto, dijimos context. Pregunta. Sí, ¿El data no tendría que llevar un espacio antes del request post? no. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho de que, por ejemplo, cuando se define, o sea, cuando se asigna una variable, en línea se asigna con los dos espacios? A ver, seamos realistas. ¿Funciona con los espacios o sin los espacios? Funciona igual. ¿Qué pasa? Cuando es un parámetro el que estamos pasando, no se deja espacio. Se pone igual, o sea, pegado. Igual si es con espacio no pasa nada. No se va a romper, va a funcionar todo genial. Es cuestión de estilo nada más. Sí, es cuestión de... Si no... Convención, digamos. ¿Eh? Convención, digamos. Sí, estilo, buenas prácticas. Esperen que voy a Convencer el código y no hacer todo. usar 4 espacios y no usar un tabulado, cosas por el estilo. Qué error. ¿Qué? Qué error eso. ¿Cuál? Usar otro espacio. ¿Cómo que qué error usar 4 espacios? No contentado. ¿Vos querés que yo te pegue con una silla en la cabeza, no? ¿Saben por qué se usa 4 espacios y no tab en Python? O sea, en realidad no es que se usa. ¿Por qué se recomienda? No sé, procesado. Bueno, está mal. No, ok. No está mal. Está mal. O sea, no probaste el curso. Te va a cortar las manos. Sí. Ok. No, en realidad, ¿qué pasa? Pep 8 recomienda, y las buenas prácticas de Python recomiendan usar 4 espacios en un tab. ¿Por qué? Porque los 4 espacios no varían en base al contexto. 4 espacios son 4 espacios siempre. El tab, la distancia en el tab varía en base a cómo se está representando y el contexto. Por eso es que se usan 4 espacios, por ejemplo. Pues si vos imprimís, dependiendo de la fuente, el tab varía. Hay varias cosas que pueden variar en base al tab. Ok. Cuando a ver, Me todo echaron de curso, me acaban de echar de curso. No, sabes que, imagínate, si tengo que echar gente por eso. Hoy estaba, imagínate, el jefe mío, que es el jefe de operaciones de la parte de desarrollo, hoy agarra y me mete tres sentencias en la misma línea separada por punto y coma. Ahí está, perfecto, una maravilla. Listo. ¿Sabe cómo, no? Igual que, por ejemplo, el bucle en una sola línea, en Python. ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Existe? Sí, existe. No es para nada recomendable. De hecho, Pep 8 recomienda no usarlo y dice que está mal usarlo. Pero ¿qué pasa? Hay veces que es útil. Para generar un array, por ejemplo, es útil el bucle en una sola línea. Pero ¿qué pasa? Entendelo vos cuando lo escribiste. Claro, claro. Agarrá ese código de acá 3 semanas y tratá de ver qué hiciste ahí y es una sola línea que no entendiste qué hizo. Tenés que pensarlo, mientras que de la otra forma no es tan grave. Bueno. ¿Estamos por acá? Esperamos medio segundo. Dale. Igual dame un segundo porque me olvidé una cosa. El load. Acá está. Este me había olvidado. Template no es directamente... Y acá ahora tenemos que empezar a meter los imports. ¿Alguien me tira los imports que estamos acá? A ver. Son términos. Django template y HTTP. Perfecto. Ese. Ahí está. From Django.template import loader. ¿Se acuerdan que era este? Este lo que hace básicamente es carga el contenido de un template HTML, de un archivo HTML. Y el otro que me está faltando es Django.http from Django.http import
HTTP response. Perfecto. Ahora, mira, viste que vos decías el tema este de ¿cómo se llama? ¿Viste que vos me decías el tema de los tabulados y los espacios? Ese, por ejemplo, es otra maña que tengo. ¿Alguien se dio cuenta de lo que hice? No, porque También, Ordenarlos alfabéticamente. A los que importa. son demasiadas cosas. No, pero ¿sabes cuál es el tema? Que después de estas pequeñas mañas te ayudan a la actividad del día a día. ¿Viste? Cuando vos me decías, vas y venís rápido. ¿Por qué? Porque si yo los tengo medianamente ordenados a los import, yo ya sé más o menos qué importé y qué no. Bueno, después del coche no te dice que tenés que hacer un salto de líneas por cada por los imports que vengan de tu modelo. De tu modelo, exactamente. Ese es otro tema. Por ejemplo, acá tampoco, según las buenas prácticas, esa es otra cosa que también va, se escribe de esta forma. Separando lo que venga de Python, lo que venga de Django, lo que venga de tu aplicación. Y en ese orden, primero lo que viene de Python, después lo que viene de Django y después lo que de tu aplicación. ¿Saben por qué pasa esto? Porque cuando uno tiene un archivo de 5000 líneas de código, donde las primeras 25 líneas son importaciones, podés estar... chiquito se entiende, pero sí, justamente por eso es que son todas estas ñoñadas, ¿viste? Igual que, por ejemplo, ¿qué les parece si hago esto? puede funcionar, pero... No, es que va a funcionar. La diferencia básica, ¿saben cuál es entre import asterisco e import HTTP response? un paquete. Exactamente. De la otra forma estoy levantando todo el paquete en memoria. Ahora tiene sentido el sort lines que viene en el Sublime. Exactamente. Lo ordena alfabéticamente. Sí. Si llegas a seleccionar el archivo entero y ponerlo alfabéticamente. Sí, no van a entender ni ustedes lo que quisieron hacer. Bueno, hasta acá tenemos un usuario, tenemos la vista. ¿Les parece que le falta algo a nuestra vista? Para funcionar, no. En realidad solamente le faltaría el template y ya está. Lo que sí que vamos a hacer acá es, me gustaría que ustedes solos agarren y a ese usuario, porque eso nos está devolviendo un usuario común, a ese usuario lo activen. Por defecto ahí abajo, en la línea esta, después de la 16, después de esta línea, activen ese usuario. Lo dejen activado ese registro. Yo les digo, se llama isActive el campo, para ser más exacto. isActive. En context que... Context por ahora no lleva nada. O sea, bueno, sí, el formulario tenemos que agregarlo también. Pero me interesa que... O sea, ¿se imaginan cómo haríamos, o quieren que lo hagamos entre todos? User, Sí. User, is active, espacio, punto, ¿por qué? Porque es un campo. claro, por eso, user punto, is active, User punto is active, ahí está, lo que me estaba comiendo es la... el guión bajo, no importa. Y ahora, ¿qué haría? ¿Igual a true o igual solo? Asignar. ¿Qué diferencia hay entre el igual y el igual solo? Uno es comparación lógica, el otro es asignación. Exactamente. Así que vamos con el igual solo. Ahí terminó. Faltaría grabarlo. Exactamente, persistencia de datos. Pero para eso ya también al primer save de arriba le podemos poner commit falso. Sí, ¿y por qué motivo lo harías con commit falso a diferencia de esto? Y para que no grabe dos veces en la base de datos. Exactamente, es por una cuestión de optimización. ¿Saben qué diferencia hay ahora? No. Bueno, cuando hacemos commit false en un formulario, que era lo que hace es generar el objeto virtual en la aplicación. A nivel de ejecución, genera el objeto y le mete todos los atributos. Cuando hacemos el save de abajo, el user.save, lo que va a hacer es guardar eso en persistencia en la base de datos. Si yo no le pusiera el false, en la misma línea yo lo guardo.
Si no le pones el commit igual a false, en la misma línea va a generarlo en memoria y lo va a guardar. Pero ¿qué pasa? Como después le vamos a cambiar un atributo y lo necesitamos volver a guardar, va a ser doble save. En menos de 3 líneas de código vas a ir 2 veces a la base de datos a guardar cosas. En milisegundos. Exactamente. Ahora, lo que nos va a estar haciendo falta era lo que yo les decía, el form y form. ¿Por qué? Pues necesitamos después tenerlo acá en el context para poder pasárselo a la vista. Acá, ¿se acuerdan que teníamos una carpeta? ¿Tienen todos copiado esto? Sí. ¿Está todo listo? Sí. Genial. ¿Se acuerdan que habíamos creado una carpeta dentro de los templates global de la aplicación que se llamaba registration y ahí teníamos el login? Vamos a agarrar esta carpeta y vamos a hacer un nuevo archivo. No entiendo por qué no me está dejando crear un archivo. ¿What? ¿Qué le estaría pasando a esto? Bueno, no me va a dejar crearlo por acá, no me importa. Dentro de la carpeta templates registration, acá vamos a crear un archivo que se va a llamar register.html, o si quieren le pueden llamar sign up o como quieran. Este template es para registrar usuarios, si quieren pónganselo, da igual, realmente no cambia nada. Vamos a agregarle acá, ahora en el template, en la vista, vamos a agregarle el nombre del template. Acuérdense que se debe partir desde esta carpeta, ¿no? Dame medio segundo. Sí, sí, sí. Register lo acabo de crear ahí. Sí, lo acaban de declarar el registro, ¿no? Es un archivo HTML que está vacío por ahora dentro del registration. Es registration. Lo podríamos haber puesto en otro lado al archivo este, pero ¿qué pasa? Tratemos de ir organizando la información a medida que vayamos trabajando. Ya que por defecto Django usa esta carpeta para el login, volvamos a usarla para registrar el usuario. O sea, estamos una instancia antes del login. Cuando estén todos listos, avisen. ¿Josu? Dame un segundo. Dale. Así en repasos generales. ¿Eh? ¿Qué pasa si me olvidé la contraseña del carnet? Muy fácil, pones, salir de ahí, entras a TSRC y te creas un nuevo. Eso. Pones Python, manage, create super user. Igual hay otra forma, les cuento. Hay una opción que es Change Password, acuérdense. Pero ahí está logueado. ¿No? Desde la consola. Desde consola. Desde consola tienen Python Manage Change Password. O si no, Python Manage Shell. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado el Shell donde hacíamos consultas? Shell, importamos el modelo de usuarios. Está un poquito más larga, ¿no? ¿Qué pasa? El Change Password van a tener, o sea, no van a poder hacerlo tan fácil si tienen más de un administrador. ¿Entienden? ¿Qué pasa? De la otra forma, 8, 7. y van a Python Manage Shell, les va a traer una consola, un prompt para escribir, from Django Contrib Out Models, que es donde están los usuarios, import user, y luego lo que hacen es user.object.get y dicen username igual a nuestro usuario. Eso nos va a traer el registro de nuestro usuario. A ese registro de usuario le pones .chpassword y setPassword, perdón, y le pasas el password nuevo y se lo seteas por defecto. Eso cuando sos administrador vos del sistema, ¿no? Sí. Si no... No tendría sentido todo lo que estamos haciendo. Un montón de hacer. No, para eso nosotros tenemos que crear la forma de... Nosotros tenemos que crear un recovery password. Porque no viene por defecto. De todas formas, perdón, viene ya allanado el camino, ¿no? No es que no viene nada. Ya existe algo que... Ya existe parte, es como este register user.
¿Y qué ven dentro del contexto, Chan? Contexto va el form. Esto. Dentro del contexto va esta línea. ¿Qué les parece que haría falta para que esto ya esté usable? Dos cosas nos hacen falta. Un template. Completar el template está bien. Y en los URLs. Exactamente. ¿Todos tienen idea de qué estamos hablando cuando decimos las URLs? Sí, pero no me recuerdo por qué tengo que ir ahora. Porque las URLs son las cosas que te van a entrar, las cosas que estás trabajando tanto en el estático como en el... O sea, ¿dónde voy a cargar esto? O sea, ¿dónde voy a hacer? ¿Desde dónde lo vas a llamar? Exactamente. Justamente, básicamente hacer el mapeo entre la petición y la lógica que estamos programando. ¿Vamos? Sí. Bien, genial. Ahora vamos a ir primero con la URL. Las primeras URL las tenemos que definir. Tenemos dos opciones para definir. O hacemos lo que habíamos hecho originalmente. ¿Se acuerdan esto de acá en el general? Perdón. Acá no. En apuestas, URL. O hacemos esto, que es decir, bueno, todo lo que sea barra algo, lo derivo directamente a otro archivo de URL, o directamente lo podemos definir acá. ¿Qué pasa? Como es el core, como es la de registros, yo lo que haría es definirla acá directamente. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar, ya importar la vista, o sea que venimos a las vistas acá arriba, hacemos un enter como dicen que deben ser las buenas prácticas, from apps.core, que es nuestra aplicación, punto views import register user, ¿no? Una vez que tenemos perdón, una vez que tenemos esto listo, tenemos que ¿Eso lo hago en el URL general? esto lo hacemos en el URL general. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es directamente vamos a definir la URL en el general. No vamos a pasársela a la aplicación para que la aplicación resuelva la URL por otro lado. ¿Entendés? No sé si me explico más o menos. Sí. Perfecto. En vez de hacer lo que hicimos con apuestas, por ejemplo, que nosotros como que cortamos la URL en dos partes. O sea, de apuestas para atrás lo maneja la URL general. De apuestas, de la barra de apuestas para adelante lo maneja la URL de apuestas. Acá directamente vamos a hacer que lo resuelva esta. Y después de última las vamos a agregar. Ah, pues tengo una sola cosa, digamos. Sí, aparte porque es el registro de usuarios. Es algo muy global, por ahí que no hace falta que vaya allá adentro y todo eso. Para eso lo que vamos a hacer ahora es URL, como lo tenemos acá, así tal cual como esto, es URL, abro paréntesis, apóstrofe, este sombrerito acá, register, barra, cierro el apóstrofe, coma, y ahora le ponemos register user, coma, name igual register. Perfecto. Ahora, una vez que terminen esto, avísenme. Es esta línea la que agregué. Perdón, eso. Register.html. No, porque acordate que el template lo definimos en la vista. Ah, sí. Nosotros acá le vamos a decir qué vista va a procesar esa petición. Sí. Sí. No, para. El tema es que el parque ahora tiene un query set, o sea, no es un objeto usuario, tiene una colección de objetos. Para eso tiene que ser. Por casualidad, después de todo eso, ¿no te falta una coma? ¿Eh? Sí, podría. Sí podría ir, no hace falta, no es obligatorio.
¿Sabes por qué no es obligatorio? Porque es el último elemento del array. Lo podés poner, pero no es obligatorio. Antes moco la pongo. Exactamente. Ahora, si yo guardo esto, me voy ¿cómo se llama? Me voy a mi browser y pongo register. Me trae un template en blanco. Fíjense que me trae la página en blanco. Ah, no, perdón. Ah, Sí, correr el server sería mejor, ¿no? sí. La ley del mayor esfuerzo, porque al final terminó siendo más lo que escribí de lo que... Register, esperen que corrijo acá. Register. Ahora sí, register. Me trae el template en blanco, porque al día de hoy nuestro template no tiene nada por ahora. Lo que vamos a hacer es decirle, ahora vamos a trabajar un poquito con el HTML. Fíjense que si yo agarro y le digo, solamente voy a hacer form, así, esto, nada más que eso, me va a traer este formulario por defecto. Ese es el que viene por defecto en Django. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía tres campos? El usuario, el password y la validación del password. ¿Qué pasa? Acá en realidad tiene otras cosas como ser una explicación del password, una leyenda, tiene unas aclaraciones extras, pero no deja de ser más que un formulario común y corriente. Lo que vamos a hacer ahora, en realidad, tomen el contenido del login, ¿se acuerdan? Abran el login HTML. Discúlpame, que cargamos la URL barra registro. Sí. ¿Qué te dice? Demasiado. Registration para register. No está encontrando el template. Fíjate si está tal cual el nombre. ¿Del HTML? Ahí adentro. Register. Esa es el template. Bueno, copien hagan una cosa. Copien todo el contenido del login. Copienlo y péguenlo en el register.html. ¿Saben por qué vamos a hacer esto? Porque, ¿qué pasa? Como el formulario viene de Django directamente, nosotros tendríamos que extender ese formulario y modificarlo para poder agregarle los atributos de las clases de Bootstrap. Discúlpame, Sí. Cuando yo hice eso me tira en blanco, digamos, porque bueno, Está bien, pues no tenés nada. en blanco. Copiar el del login y pegar. Copiar todo el contenido del login. ¿Por qué ahora me tiró la...? Porque yo después le puse form. Fíjate que yo lo que le agregué a este es eso. Que es el formulario que le estábamos pasando del contexto de esta URL. Por eso. Copien el contenido del login. Dame medio segundo que quiero hacer una pequeña modificación, a ver si puedo. Sí. Lo que sí les va a faltar un campo. ¿Se acuerdan que teníamos Sí, password? dame medio segundo y name confirmation. No, es password 1 se llama el campo, les aviso por las dudas. El campo que le está faltando es password 1. Me agarraste el line, hijo de puta. Fíjense. Perdón, password 1 y password 2. Ahí estaba, así se llamaban. Password 1 es el primero y password 2 es la confirmación. Copien el password, péguenlo abajo y cambien el nombre. Al primero le ponen 1, al segundo le ponen 2. Espérate. Son el nombre, ¿no? Solo el nombre. Sí. Porque en realidad lo que pasa es que cuando vos mandás un formulario por post en HTML,
el ID no viaja, o sea, no es parte de los campos. O sea, el campo se identifica por el nombre y el valor. O sea, eso es lo que compone un parámetro de POST, de una petición POST. A mí me dice que el register user no existe. Register user no existe. Tiene el error en la URL. A ver, permiso. Te falta importarlo. Ahí abajo, con el from. ¿Dónde estaba? Apps. Porque me acuerdo de todas las carpetas. Punto. Ahí te la está en internet. Core, punto. ¿Dónde teníamos las pistas? Sí. Espacio import. Y ahora. Exactamente. Ahora sí. ¿Lo probaron eso? No sería login, sería register. Sería register. Como no nos va a dar mucho el tiempo hoy para avanzar más con la parte interna, lo que vamos a hacer es vamos a personalizar este formulario por el lado nuestro. Ahí ya les muestro cómo lo vamos a hacer. ¿Estamos ahí? Está bueno, ¿no? Un botafuego. ¿Se llegan a dar cuenta por qué copiamos esto, lo pegamos y le cambiamos los nombres? ¿Para parecernos en lo otro o hay otra razón de...? En realidad, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos que hayan 3 campos en el registro. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos? Porque el formulario tiene 3 campos. Tiene un usuario, un password 1 y un password 2. Lo que haces entre el password 1 y el password 2, Pero eso es porque la vista por defecto viene haciendo. el formulario por defecto ya lo traes. Claro. Pero puedo prescindir de uno, por ejemplo, del password. Tenés que reescribir el formulario vos. Ah, O la otra opción es que en la vista vos recibís los 2 passwords sí. y en la vista le completás el otro con el password y se lo Copiarlo mandas. de uno. Pero tenés que de todas formas tenés que escribirlo vos. Fíjense que ahora si yo pongo Pablo ASD, lo guardo, me dice que hay un error. Vamos a ver cuál es el error. Es muy probable que sea, a ver. Password 2 es demasiado corto. Sí, porque... Pablo. La Y ojo, clave Todo del numérico. uso. Puede ser. ¿Eh? La sí. Que era todo solo numérico. La clave, la Ah, clave sí, sí. del usuario. La clave del usuario. Y ahí me dijo, no me devolvió nada, pero si yo me voy al admin, fíjense que hay un Pablo nuevo que está activo. ¿Se acuerdan que lo habíamos activado nosotros por defecto? Sí. ¿Qué les parece que nos estaría faltando todavía? Fíjense. Y lo que pasa es que no tiene grupo. Exactamente. ¿Y cómo haces para meterlo en un grupo por defecto? Esto es una clave. ¿Se acuerdan que en los modelos teníamos las claves foráneas? Sí. Que hacen referencia a un campo. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que también existían los many to many? Sí. Son muchos que hacen referencia a muchos. O sea, ¿a qué se refiere esto? Yo al registro usuario número 2 le puedo asociar muchos grupos. Para hacer eso lo que tengo que hacer es ir a buscar a la tabla de grupos. Sí. ¿Cuál es el grupo que se llama jugador? Traer el objeto ese y agregárselo al usuario. Ahí lo hacemos. Para eso, vamos a... Fíjense que se llama... El modelo se llama Grow, ¿no? Vamos a ir a la vista, donde estábamos haciendo esto. Esta es... Sí, perfecto. Vamos a decir... From Django... Django
.contrib.out.models, porque ahora lo que necesitamos son modelos, import group, pero fíjense que group es con mayúscula, ¿no? Lo que vamos a hacer acá, luego de activar el usuario, vamos a decir jugador igual a group.object.get, y ahora van a ver que el grupo, fíjense que el grupo tiene un campo que se llama nombre. Fíjense que si inspeccionamos, usando la lógica de los formularios de Django, que ya lo sabemos usar, el nombre se llama name. O sea que no nos haría falta ir a ver cómo se llama en alguna documentación. Name igual a jugador. ¿Estamos ahí? Esto de acá lo que va a hacer es traernos el grupo jugador, pero todavía no se lo hemos pasado al usuario. Para eso, tenemos que agarrar y decir user, esperen que lo pongo más arriba, ahí, así, user.group.add, y ahí le agregamos el grupo. ¿Saben? Miren, la diferencia que hay entre el isActive igual a true y el add group parte del tipo de campo, de que los campos son distintos. El isActive es un campo booleano. Por ende, nosotros le asignamos un valor haciendo como una asignación común en Python, igual a un valor. Como el grupo es un many-to-many, o sea que es una tabla que hace referencia a muchas tablas, para ser más exacto, bueno, no tengo dónde dibujar, es una tabla intermedia donde se relacionan las dos. ¿Estamos hasta ahí más o menos? ¿Me siguen? ¿Qué dos? Las dos, la tabla usuario con la tabla grupos. ¿Y qué sería la tabla intermedia? La tabla intermedia va a tener registros, va a ser relaciones de un usuario con varios grupos, o varios grupos o un grupo con varios usuarios. Okay. A diferencia de las claves foráneas, que un usuario, por decirte una cosa, una respuesta válida tenía una clave foránea que hacía referencia a una pregunta, era un campo que tenía el valor de una pregunta. Acá lo que tenemos es el usuario tiene una tabla intermedia que lo relaciona con los grupos donde se van metiendo muchos registros. Puedo decir, por ejemplo, el usuario 2 va a tener una relación con el usuario Pablo, por ejemplo, va a tener una relación con el grupo jugador. Pero a su vez también el usuario Pablo puede tener una relación con el registro administrador, por decirte una cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de relaciones, de uno a mucho, no se podría, de muchos a muchos en realidad, perdón, no se podría contemplar en un solo campo. Por eso es que, por defecto, Django internamente genera una tabla que los relaciona. ¿Qué pasa? Nos permite acceder de forma simple con esto, haciendo el usuario punto el nombre del campo porque nosotros lo trabajamos como si fuese un campo, el campo, y eso nos va a permitir hacer varias cosas, como ser esto, por ejemplo. Fíjense, nos va a permitir hacer group.all o .filter, donde name es igual a jugador. Sí, exactamente. Group trabaja como es una tabla que tiene muchos registros adentro, trabaja como una tabla. O sea, nos permite filtrar los resultados, nos permite traer todos, nos permite borrar los resultados con un punto delete, como sería un borrado común, o agregarlos. La única diferencia es que el agregado se hace con una add, en este caso. Piénsenlo a la relación many-to-many, piénsenla como un array. Lo que hay ahí adentro es un array. Internamente Django crea una tabla que los relaciona porque es la única forma a nivel de SQL que existe para relacionar muchos a muchos. Sí.
¿Me siguen más o menos? El de Python es como si fuera esa propiedad tipo array. Exactamente, es un campo tipo array que podemos hacerle filtros, podemos listarlos todos, podemos agregarles, podemos borrarles. De hecho, cuando tengan un campo many to many, después si quieren hacemos más cosas con many to many como para agarrarle más práctica. Cuando tengan campos many to many, básicamente piensen que lo que tienen acá es un query set, es una respuesta de una consulta a una base de datos. Pueden hacerle todo lo que le pueden hacer Una una... consulta de base de datos le podés jugar con lo que Puedes tengas ganas. filtrarle, puedes agregarle, puedes borrarle, puedes sacarle todos. Fíjense, miren, yo les voy a mostrar ahora. Vamos a sacar esto. Si no le pifié a ningún nombre, porque puede ser que me haya equivocado en algún nombre, no es algo que use muy seguido, ese es el problema. Pablo 1, ASDF 1234, ASDF 1234, login. User has not atributo group. ¿Cómo se llamaba el campo ahora? Pequeño gran detalle. Vamos a ver cómo se llama el campo. Inspeccionar. Select groups. Lleva una S. Lleva una S. ¿Se dan idea por qué es que tiene una S? Porque hay muchos grupos. Porque son muchos grupos, exactamente. Es tan simple como eso, no se quemaron la cabeza en lo más mínimo. Ahí estamos, a ver, listo. Ahora si yo pongo Pablo 1, ASDF 1234, CDF 1234, login. ¿Qué dice ahora? Need that field ID. Este es un pequeño gran detalle. Acá tenemos un temita que surge siempre con los many to many y que es una cuestión de o sea, cuando lo estamos programando, siempre, les digo la verdad, siempre se me olvida este dato. Pero cuando lo pensás es lógica. ¿Qué pasa? ¿Y te hace falta que lo enumeres por cantidad de cosas que tengas? No. Todavía no estoy grabado. No existe el registro usuario en la base de datos. Por ende, yo no puedo relacionar un grupo que existe con un usuario que no existe todavía en la base de datos. ¿Entienden? ¿Qué pasa? Cuando yo hago el add esto ya está guardando en la base de datos los datos. Entonces, yo primero necesito que exista el usuario para que me dé, o sea, yo primero necesito que exista el registro para poder agregarle el grupo. Porque, ¿qué pasa? El add, como es a nivel de base de datos, Lo tira directamente a la base de datos, exactamente. No hace falta el save después, en este caso. No hace falta. El save siempre tiene que estar antes, porque si no, ¿cómo puedes grabar algo que no existe? Exactamente. Yo iba a decir en todo caso sacar el commit false y va a ser todo grabado. Sí, pero simplemente con invertirle el orden. Como esto ya hace una modificación, solamente una modificación, no trae todo el objeto de la base de datos. Miren, ahora si yo... hace una extensión de base de datos. Pablo 1, ASDF 1234, ASDF 1234. Ahora si lo guardo, me guardó el usuario. Si lo vamos a buscar al admin, fíjense que el usuario está dado de alta, está activo y tiene el grupo ya asignado. Qué fácil que fue. ¿Vieron qué fácil que fue? Es más, Che, ¿por qué veo 3, 4 que están preparando una software poniéndose en el juego? Sí, porque fue re fácil. sí. ¿Qué no te sacas el user save ese de arriba y el commit? ¿Qué? Si sacas el user save y el commit false, lo sacas también. O sea, El problema es que te vas a perder la activación del usuario. Y no lo hace el add de ese como cuando graban en la base de datos que va a grabar. No. Esto lo que va a hacer es buscar el usuario y agregarle un grupo. Pero la activación, cambiarle isActive, el campo ese, no lo va a hacer. Claro, pero me imagino que ese user, o sea, una tabla, y hacer el loop add va a decir, bueno, No hace un save al usuario, ¿no? Les muestro por qué. pero no está grabando un campito en un valor. No, está creando una asociación nada más dentro de la base de datos. Mira, Claro, pero esa decisión que es agregar un valorcito en una row. no, pero En una. ahí te muestro. Ah, otra tabla, no es esa tabla. Exactamente, lo que pasa es que, viste que yo te había dicho que... A ver, viste que yo le había dicho que
las many to many lo que hacían era, si bien nosotros la trabajamos como un campo, es una tabla en realidad. ¿Qué pasa? Cuando vos le haces el add, en realidad Django, a ver, acá está. Cuando vos le haces el add, en realidad lo que va a hacer es trabajar con esta tabla intermedia, no va a trabajar con la tabla usuario. Mirá. User. Apuntes SQL. Fíjense que tenemos la tabla out grupos, out usuarios, y hay una tabla que se llama out user groups. Esta tabla, si vemos los campos que tiene, ahí está. Si vemos los campos que tiene esta tabla, que esta sería el registro de ese many to many. Tiene, perdón, espera, que me equivoqué de tabla. User group, acá está. Esta tabla, lo único que tiene es el ID del usuario y el ID del grupo que se relaciona. Cuando hacemos add, en realidad mete un registro acá, no toca la tabla usuarios. Por eso sí o sí necesitamos hacer el save al usuario. Claro, una tabla de relación. Exactamente, es una tabla pura de relación. Que no hace falta que nosotros la creemos a nivel de código, porque la crea solo cuando usamos un many to many. Por defecto el campo many to many crea esa tabla al medio. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay un plugin para Atoms, para base de datos? Para ver bases de datos, debe haber alguno para ver SQLite. Porque el SQLite, si uno se pone a ver, es un TXT, no es binario. De hecho, si lo abrís con Atom, vas a ver las queries SQL. Mirá. A ver, así acá. A ver, mira, si yo agarro, busco la base de datos. Ay, no sí, acá la tengo. Fíjate que más o menos son. Hay texto, es como que tenés create, sesión, las definiciones. Es más, mira, pedal más. Ahí está el usuario, están los datos del usuario ese. ¿Ves? Ese es como que debe haber alguno. Es simplemente formatearlo. Bueno, acá teníamos entonces ya hecho el registro del usuario, ¿no? Perfecto. Vamos a ver esto. Denme un segundo. ¿Todos copiaron eso? Cópienlo mientras que yo busco la validación del grupo. Bueno, está recomendándome directamente que los cree yo a los filtros. Vamos a crear el filtro nosotros, el hash group, ese que no teníamos. Lo vamos a crear para que vean cómo funcionan los filtros, una vez que terminen de copiar eso. Es más, vamos a crear un filtro que directamente lo vamos a crear más genérico. Avísenme cuando terminen todo, así.
Ah, sí, sí, ya está. ¿Ya está? Sí, lo vi. No hay problema. Les cuento. Lo que vamos a hacer nosotros es... ¿Se acuerdan que yo les dije que los filtros los podíamos crear nosotros directamente? Vamos a crear un tag que nos va a decir has jugador grupo o grupo jugador, que directamente nos va a validar si tiene o no el grupo jugador. Para eso, lo que vamos a hacer es vamos a ir a la aplicación, dentro de la aplicación Core, apps, dentro de Core, vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar template tags. Bien como template tags. Dentro de esa carpeta template tags vamos a crear el archivo, el init-.py para que lo trabaje como un paquete. Esto se va a cerrar. Y luego de eso vamos a crear el tag, o sea, el archivo donde vamos a incluir nuestros tags. En este caso, template tags, con ese al final. Este nombre sale del framework de Django directamente, ¿no? Solo ya busca dentro de esas carpetas cuando importa una aplicación, lo va a buscar ahí adentro. Le vamos a poner como nombre, le podemos poner acá el nombre que querramos. Qué sé yo, a ver, security.py, ¿no? Listo. Dentro de security.py vamos a necesitar importar un par de herramientas que ya vienen en Django para poder crear este tag. Para eso lo que vamos a hacer es, primero, from Django import templates. Perdón, template. From Django.contrib.out. Ahora, ahí estamos. Vamos por esto. ¿Qué pasa? Los tags deben registrarse. Para eso tenemos que crear esta variable. Esperen, register. Esto va a crear un objeto que va a ser la librería donde vamos después. De ahí vamos a registrar los tags nuestros. ¿Por qué? Porque vieron que nosotros usamos el load en el template, load tal cosa, y eso nos carga los tags y nos permite usarlos. Para que Django lo deje disponible dentro del load, tenemos que registrarlos. Sí, perdón. Library. Acá. Luego de eso, vamos a crear una función que va a decir has jugador group, ¿no? Donde va a recibir un usuario como parámetro y lo que va a hacer es decir, bueno, user.group.filter groups, perfecto, filter name igual a jugador era, ¿se acuerdan? Y acá lo que vamos a hacer es return y le vamos a poner un exist al final. Más o menos, ¿se dan cuenta qué hace esa consulta, esta query? Se fija si el usuario tiene un grupo jugador. El exist básicamente lo que hace, ese método, no sé si lo habíamos usado anteriormente el exist. ¿Eh? No sé, creo que sí, no lo vuelven muy bien. Sí, por eso, pero no me acuerdo si lo habíamos usado. ¿Qué pasa? El exist lo que hace sobre una query set es, si hay al menos un registro que machee con esa consulta, va a devolver true. Si no hay ninguno, va a devolver false. Entonces lo que vamos a hacer, este tag, acá le está faltando, no vayan a tratar de probarlo porque les va a dar error. Lo que va a hacer es cuando nosotros digamos user has jugador group, nos va a devolver true o false dependiendo si tiene o no ese grupo.
Ahora lo que nos está faltando es registrarlo. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que había que registrarlo? Se hace con @register, register, sí, está bien, punto, filter, porque es un filtro el que vamos a registrar nosotros, name igual, y acá le tenemos que poner un nombre. Yo por lo general uso el mismo nombre que con el que definí el método. Ahí, ahora sí. ¿Estamos ahí? Bueno, ¿estamos? Bueno, ahora yo lo que voy a hacer... vamos a hacer una cosa. Copien este, péguenlo acá abajo y cámbienle jugador por administrador. Vamos a crear otro para el administrador. Una vez que los terminen de hacer, avísenme. Perdón. Ahí. A ver, ahora sí. Y ahora sí. ¿Terminaron? Sí. Bueno, ahora vamos a ir a la lista. Abran el template de... ¿Se acuerdan del de las apuestas? Apuestas list. Y vamos a hacer dos cosas. Por un lado vamos a decir... primero, ¿qué teníamos que hacer para poder usar eso que habíamos creado recién? Cargarlos. Exactamente. Load security. Listo. Va a llevar el mismo nombre que el nombre del archivo. Y ahora, ahora sí los podemos usar. ¿Cómo hacemos? If, porque es básicamente lo que necesitamos es una validación. If request.user pipe has administrador group. Si machea con ese grupo, entonces en if, y después vamos a decirle esperen un segundo, no me acuerdo cuál era la otra URL para acá está. Listo, ahí estamos. Jugador, perdón, tiene que ser tal cual, ¿no? O sea, no. Jugar. ¿Vieron lo que yo hice ahí más o menos? ¿Me siguieron ahí? No, yo no tengo eso. Eso lo acabo de hacer yo, ¿no? Los dos. Los dos if los acabo de hacer yo. Básicamente lo que estoy haciendo es, si el usuario tiene el grupo administrado, le agrego la función de editar. Si el usuario tiene el grupo de jugador, le agrego la opción de jugar. Esta lógica es la que habíamos definido en el filtro que habíamos creado hace un ratito. ¿Qué? Edit. ¿Eh? Edit, ahí. ¿Qué? Perdón. Editar. Sí, edit. Edit. Sí, perdón. Edit. Pero no entiendo la referencia que hace es... ¿Cuál? Apuesta, pero otro día apuesta. Esta URL es la que habíamos creado en la clase anterior donde permitía contestar. No sé. Esa es la URL que habíamos creado en la clase anterior. O sea, Pregunta rápida. sí. El editar, bueno, puede ser. Pero, ¿y si queremos jugar también con el administrador? Tendremos que hacer un... Acá, en realidad, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer en ese caso es decir, bueno, el administrador también tiene que tener el grupo. Por lo general lo que se hace es, se le asigna también el grupo jugador. Se le mete el Magic Money también. Sí, exactamente, se le agrega el jugador al administrador. Igual que el editor, por ejemplo, el administrador normalmente va a tener que tener todos los grupos.
El editor va a tener que tener el grupo de editor y el de jugador. Entonces de esa forma les va a ir mostrando todos los grupos. ¿Qué pasa? Si no, tenés que ponerte que las validaciones vayan haciéndose en escala. Claro, hacer una cascada. No sé, en cascada, perdón, no en escalera. ¿Y qué pasa? En algún lado tenés que definir esa relación de decirte, che, esto me habilita esto, y esto me habilita esto, y esto. ¿Y qué pasa? Y si haces eso, después tenés que entrar y decir, bueno, agarro y cada vez que hago tengo que barrer todas para ver en cuál estoy. ¿Entendés? De esta forma vos decís, bueno, te doy estos permisos, te doy estos grupos. Es como, viste, cuando Sí. Administración General de Seguridad. Claro. Por eso, porque también estaba viendo las otras variables que podía haber y por eso. Sí. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, fíjense que cuando yo venga, bueno, a apuestas, me da error de type. Esperen, pues, a ver, lo tengo registrado. Security. Security. A ver, ¿qué me estoy olvidando? Me estoy olvidando de algo y no me puedo acordar qué es. Vamos a la documentación. ¿Por qué no me deja directamente? A ver. Ah, ya sé por qué. ¿Saben por qué no me está dejando? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Nadie? ¿Qué no te está dejando? Me está diciendo básicamente que no existe security como una librería. Nunca le agregaste como... ¿Cómo qué? Vamos, por ahí va. ¿Las URL? No, sí le agregué en la URL. Una aplicación. En las aplicaciones. En la configuración general del proyecto, apps.core no lo agregamos. Venía por ahí la respuesta. Vamos a ir a apuestas, settings, y acá adentro vamos a... ¿Vieron que está apps.apuesta? Apps.core. Ahora cuando lo guardemos, esto debería reiniciar el servidor. En el settings, ¿no? En el setting solo, en install apps. Ahora me dice, bueno, ahora me dio otra cosa, pero module name Dango, no existe el module name Dango. Eso básicamente es Ser manco. error de operador. Le pegaste con el manco, ya no sé. No, es el típico y querido caso de falla del DTS. Nunca fallan los sistemas. Opa, ¿a alguien se le ocurre qué pasó ahí? Non-type object has not groups. ¿No estaba bloqueado? No, está devolviendo una ¿Qué? locura. Que hay alguien que no tiene... No, tiene el- no hay alguien. Sergio dijo la posta. No estoy logueado. Entonces el user no El user no existe. Fíjense que si yo entro acá, what the fuck. no Flash, flash. Vamos a ver. User no existe. Bueno, a ver. Vengamos para acá. Apuestas. Acá. Request.use. Request. Eso es un pequeño detallito que les aviso que les va. Que hasta que se acostumbren, No lo van a ver rápidamente. Fíjense que me pone editar. No me pone jugar. Porque me está validando el grupo mío. ¿Qué pasa? Django, cuando trabaja con los templates, si nosotros hacemos referencia a una variable que no existe, no le da bola y la salta directamente. de clavar el template. En vez de clavar y dar un error exactamente, acá me podría haber dicho que non-type has not attribute.user, user, por ejemplo, que sería lo correcto, ¿no? Porque request no existe, es un non-type, o sea, es de tipo nulo, por ende el nulo nunca va a tener un usuario, como es el request. Más o menos ¿sí? Más o menos. Básicamente, la cuestión es así, cuando vos en el template hagas referencia a una variable que está mal escrita, no te va a dar ningún error. Directamente te va a hacer como que no existe esa parte, ese fragmento de código.
La filosofía de eso es que es preferible que el template haga una parte que no se renderice a que directamente se crashee y no veas nada. Exactamente. Fíjense que si yo vengo ahora, agarro mi usuario y le agrego el grupo jugador y lo guardo, ahora voy a ver las dos opciones. Por eso no estaba en else Tal cual, por eso no es un else. Por eso es lo mismo lo que yo pregunto. Esto, ¿qué pasa? Ahora acaban de crear su primer filtro, o sea, una cosa que la gente que... Conozco gente que ha trabajado años enteros en Django y nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Porque nunca le ha hecho falta ¿Qué cosa? crear un filtro. Un template tag o un filtro ya entra en el juego de empezar a personalizar los usuarios. Por ejemplo, Alan, ¿ustedes alguna vez crearon su propio tag o su propio filtro? No, yo no. Por eso, muchas veces no te hace falta. Entonces, ¿qué pasa? Esto, lo de crear el tag o el filtro, dependiendo de qué, ya entra en la sección esa de Django en la cual vos decís, che, me hace falta esto, ¿qué hago? Busco las herramientas y las creo. ¿Qué pasa? Gracias a esto, de ahora en más, nosotros podemos agarrar y directamente decirle a todo, che, si él tiene grupo usuario, tal cosa. Si tiene grupo administrador, tal cosa. De hecho, les cuento, dentro de los decoradores también podemos validar el grupo. Podemos crear nuestros propios decoradores también. ¿Vieron? ¿Se acuerdan el login require? Ese decorador, nosotros podríamos decir, crear un propio decorador que diga administrador require, por ejemplo. Y que haga, y que si no es administrador te pida que te loguees. Y si te lo no sos administrador, que te inventen una pata de la que hace. No, y te va a volver a decir, de hecho en realidad, depende de cómo lo hagas, no te va a loguear. Fíjense que el admin, por ejemplo, el admin de Django, si uno no es super user, no te deja entrar. Miren, les muestro ahora. Fíjense que yo me voy a desloguear del admin, voy a cambiar el usuario primero, no, mentira. Me voy a desloguear del administrador, voy a volver a entrar, pero era Pablo 1, ASDF 1234, login. Me dice, directamente no me loguea, o sea, no me deja, en realidad no es que no me loguea, les cuento por las dudas. Si me loguea en el sistema, me crea una sesión, fíjense que si yo vengo, fíjense que me figura el login, pero esperen, acá, apuestas. No, perdón, el admin no me loguea. Y miren, si yo me logueo acá, ASDF1234, No, el nombre de usuario. era Pablo 1, perdón, cierto. Oh. Me sale solo punto. Pablo y sigue escribiendo solo. No, sigo yo escribiendo. No hay forma que... Vieron que ahí yo estoy como Pablo 1. Que no tiene editar. No tiene permiso de administrador. Me dice que... Lo ves con un usuario que sea staff. Exactamente. O que esté autorizado, que sea staff o que sea administrador. Nosotros podríamos crear nuestro propio... ¿Eh? Sí, lo que dice, ¿te querés loguear con otro usuario? Exactamente, ¿querés loguearte con un usuario diferente? Nosotros podríamos crear nuestro propio template tag, nuestro propio decorador y hacer que validen las vistas. Por ejemplo, la vista para editar la pregunta, la apuesta, podríamos hacer que valide si el usuario tiene o no permiso para entrar. Si no tiene permiso, lo saca. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Esta fue la clase. Hemos creado el usuario, le hemos asignado permisos y hemos creado nuestro primer filtro. Estas eran las cosas que yo les comentaba, que la idea era también ir sumándole todas estas cosas. Pequeños cuchitos de herramientas que por ahí no son muy usadas, pero cuando las tenemos que usar salimos corriendo y no sabemos para dónde.
Vamos a cortar el video por acá.